Los cronistas españoles, que eran monjes y militares, se asombraron al llegar a América, sobre todo al área que corresponde a lo que hoy es México o la región maya. Recordemos que la moral de esos tiempos no debe ser un ejemplo, un parámetro a seguir, y menos sus primitivas creencias de toda esa gente, ni mesoamericanos, ni israelitas. Tan salvajes y despiadadas eran los nativos americanos como las 12 tribus de Israel. Pero en sí todos, los nórdicos, los cananeos, hititas, asirios, egipcios, babilonios y prácticamente todo Oriente, o prácticamente todo el mundo. Si vemos con respeto a unos, debemos respetar a todas las culturas, producto de su tiempo. Derramamiento de sangre de manera absurda, sin que estuviera un ser sobrenatural presente, un dios, un demonio, un monstruo, nadie, absolutamente nadie. Nadie los obligaba, solo los dichos de los sanguinarios sacerdotes y un pueblo tonto que les creía, al grado de entregarles a sus hijos pequeños para que los despellejaran, los descuartizaran y los cocinaran, igual que en el rito israelita llamado holocausto, ofrenda quemada. Degollar a la víctima, capturar la sangre que era rociada en el altar, los cuernos del altar, dice en la Biblia y se repite infinidad de veces, lavar los brazos, piernas, cabezas, tronco y vísceras y cocinárselos a Jehová. Holocausto fue la hija o el rito mediante el cual Jefté mató a su hija, la hija ofrecida por Jefté, un holocausto. Este tonto hizo una promesa al aire y él se lo creyó. Creyó que de verdad era una promesa a su Dios y que éste lo iba a castigar si no cumplía. Se engañan solos, nadie los obliga. Las 32 niñas que eran el botín correspondiente a Jehová, que le fueron entregadas al sacerdote Eleazar, y el sacerdote era el carnicero, el matancero. Los sacerdotes eran sus carniceros, los carniceros de Jehová, pero volvemos a lo mismo, Jehová no estaba ahí. Era un torito, era una imagen a la que ellos le ofrecían. Los cuernos del altar eran los cuernos de los toritos. Ya lo vimos en los ritos, sacrificios humanos ofrecidos a Yahvé. No había ningún dios presente, ellos cargaban unas piedras o figuritas de toritos. Ocurrió lo mismo con los aztecas. La diferencia es que los españoles, cuando vinieron, fueron testigos de que nadie los obligaba, nadie absolutamente. No había un dios que se los exigiera, solo sus creencias, sembradas en la mente enferma, o su limitación en conocimiento. Pobrecillos, la verdad es que eran tribus salvajes. Pero ¿cómo creer que todos sus ritos, todos, deben ser considerados sagrados? Ni los aztecas, ni los israelitas. De los israelitas y judíos lo que sabemos es por su misma boca, lo que ellos por su tradición han traído hasta nosotros y luego lo pusieron por escrito. Su Dios estaba presente en el arca, dicen ellos, pero ahí, y lo hemos visto antes, había 5 hemorroides de oro, entre otras 2 o 3 cosas más. Supuestamente las habían pagado como tributo los filisteos. 5 ciudades filisteas pagaron un hemorroide de oro cada una. Eso es lo que estaba en el arca. No es un portal interdimensional como tanto loco dice hoy y que tenían poderes asombrosos. Y por favor, si vamos a creer todos los infantilismos que vienen en la Biblia. De todo esto están las pruebas arqueológicas que hemos visto. Una mandrágora,
un arbusto con su flor y su fruto. Y ahí vemos también la masculinidad de Yahvé, nada más que ya un poco viejito, ya no es el Yahvé joven que llegó a conquistar esas tierras. Ya no estaba presente. Tenían que representarlo así o con figuras de penes en piedra como vimos antes. La mandrágora, el arbusto, representaba a la diosa Ashera, la feminidad. Era la esposa de Yahvé, penes untados de aceite eran sus dioses. Toritos de bronce, arbolitos de madera o de barro. Es como creer que hoy cientos de miles de sacerdotes por todo el mundo convierten el vino en sangre y el pan en la carne de Cristo, y que si lo comes te va a dar vida eterna. El poder radica en el ser humano. Si no hace el conjuro, si no bendice el vino, si no bendice la galleta, el pan, no se convierten en símbolo de eternidad. Creer que Jesús tenía ese poder es cuestión de fe. Oculata fide, dice Santo Tomás de Aquino, oculata fide, hay que verlo con los ojos de la fe. Son símbolos mentales. Pero creer que los sacerdotes, cientos de miles de sacerdotes, poseen esos poderes, sí es creer demasiado. Sobre todo, conociéndolos. Sus papas, obispos, cardenales, los más famosos de ellos, no lo son por su piedad, por su misericordia o por su sabiduría. Y los que sí sacrifican su vida estudiando, leyendo, cultivándose, hacen uso de la razón. Y uno de ellos, el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, nos dice que el cristianismo se formó tomando como base al Dios de los filósofos. Joseph Ratzinger, en su libro Introducción al Cristianismo, capítulo 3, en el capítulo 3, dice el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Esto debemos verlo más adelante, cómo nace el cristianismo, pero analizado por un teólogo, un eminente teólogo, alguien que sí ha estudiado cómo se formó, cómo se creó el cristianismo. ¿Qué es Dios para ti? Pregunto yo. Cada uno tiene una respuesta. Unos dicen inmediatamente Jesús, otros dicen Yahvé, otros Jehová, otros Yod-Heh-Vav-Heh, y otros no se pronuncia. Pero ¿qué es Dios para ti? O sea, el principio de todas las cosas, el origen de todas las cosas, o uno de esos seres de los que habla la teología. Es una buena pregunta, y caminar rumbo a la respuesta es lo que nos lleva, pues, demasiados años, demasiado tiempo, pero es muy interesante. No pensemos ya en nosotros, sino en lo que heredamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los jóvenes, a la generación que viene enseguida. Pero los sacerdotes contradicen a su mismo Papa. Ellos dicen y hacen creer al pueblo que en sus manos está todo el poder de la transfiguración, sin el cual no hay salvación. Si uno de estos manoseadores de monaguillos no hace la señal de la cruz en algo, solsticios, equinoccios, tú no te vas a salvar. Y eso sigue siendo vino, eso sigue siendo agua, eso sigue siendo simplemente pan. Si ellos no practican ese rito, los sacerdotes, muchos de ellos no muy santos desde luego, y los pastores que dicen que sin dinero no hay milagro, la gente les cree. No cambia de religión, solo cambia de dueño. Pues el dinero tiene que darse antes de que ocurra tal milagro, y si al final no se da fue porque quien lo solicitó no tenía la fe suficiente. Pero hablemos de los ritos mesoamericanos. Una insaciable sed de sangre, canibalismo, fanatismo, sí, fanatismo, porque iban a la muerte felices, pues morían por su Dios. Entregaban a sus hijos felices, porque
era una ofrenda para su Dios. Dioses imaginarios que no hicieron nada cuando llegaron los españoles y portugueses y las 12 colonias aquí en el norte de América. Ninguno de esos mitos los salvó, ninguno de esos cuentos. La cosmovisión de todas las culturas está impregnada de mitos y leyendas en que se aparecen seres venidos del cielo. Su cosmogonía dominan al ser humano y le exigen sacrificios humanos y de animales. Pero en épocas históricas no los encontramos, no aparecen. Quizás su rastro, porque se dan eventos sobrenaturales incluso, de verdad. Pero a ellos no los vemos, a ellos no los vemos. Los teóricos de la conspiración dicen que controlan a la humanidad. Eso sería algo absurdo, lo vamos a analizar más adelante. No lo necesitan, porque según los registros en piedra, cuando han venido a la tierra, el ser humano es un animal más. ¿Para qué controlarlos? Y cuando vienen tienen tal poder que el ser humano no se puede defender de ellos. Todas las catástrofes, sequías e inundaciones tenían relación con el cielo, con eventos cíclicos. Sus tiempos calendáricos lunares o solares les avisaban de lo que ocurriría en el futuro, sobre todo cuando veían cometas y cuando empezaron a registrar el paso de esos cometas. Los solsticios y equinoccios, su año solar regía cultivos y cosechas. Los aztecas tenían calendarios de 260 días, otro de 365 días, llamado Xiuhpohualli, de 18 veintenas y 5 días adicionales, y sus calendarios milenarios que versaban acerca de eras y destrucción del ser humano. Las catástrofes acababan con el ser humano. Eso lo han registrado todas las culturas que han observado el cielo. Esos ciclos se repiten. El calendario de la cuenta larga, que se llama así, una fecha se repite cada 5125 años. Los sumerios, babilonios, acadios, persas sabían esto y ellos lo transmitieron a los egipcios y lo transmitieron a los judíos. Por eso siempre ha funcionado la prédica del fin de los tiempos. Por eso es cíclico y va a volver a ocurrir. Pero aquí en Mesoamérica, solo los sacerdotes emanados de las élites conocían de astronomía. Ellos no tenían profetas, videntes o brujas, como los israelitas, sino astrónomos y estudiaban en centros como el Calmecac y el Tepochcali. Eran sus universidades. Todo era cíclico. Mexicas vivían la era del quinto sol o quinta creación del ser humano. Predecir el futuro era conociendo el pasado. Sequías o inundaciones estaban en sus registros y calmar al pueblo con sacrificios intentando consagrarse con los dioses. Por eso se llevaban a cabo esos ritos. Porque un pueblo solo entiende si le hablas de dioses, no de calendarios. Muchos judíos hoy, aquí en México, tenemos un equipo de fútbol y sus dueños dicen, ódiame más. En América, ódiame más. Pues sí, es odioso, por ejemplo, una persona como yo, que viene y te dice, no es eso lo que dice tu Biblia, mira, esto es lo que dice. O lee libros que ningún cristiano lee, obvio, los libros de su mismo papa, los pensamientos del alto clero, desde luego no es lo mismo que se enseña a la gente. Y un judío, ¿cómo no va a sentir como odioso lo que digo aquí? Muchos judíos hoy no tienen actividad el sábado debido a su rito del Shabbat, pero su calendario corre por lo menos en los días de la semana exactamente igual, paralelo que el de Occidente. Exactamente igual. Si aquí en México al menos es sábado hoy, para ellos también el día de hoy es sábado.
y este día es cuando no trabajan, no se mueven, no hacen nada. Pero hay algo que ellos no saben, porque no estudian. Ellos tienen su Torah, su Tanaj, para abrazarlo y bailar con él, pero no para leer un libro, quién lo escribió, cuándo se escribió, cuál era el mensaje, o quiénes lo escribieron. Pues bien, el calendario con el que rigen su Shabbat lo formó gente del Papa Gregorio XIII, en 1582, y este calendario retoma los meses del calendario romano, que Juliano era el que regía, y el zodíaco griego. Y si el Papa le quitó 10 días al calendario juliano, por supuesto que se movió el orden de los 7 días de la semana. Por ende, los judíos celebran el Shabbat sin saber cuándo les corresponde hacerlo. Por lo menos en México, repito, las comunidades judías descansan el sábado dictado por el Papa Gregorio. Su sábado es el mismo que el de nosotros. Los 10 días que quitó el sábado, el Papa, sí, Gregorio XIII, ellos no lo saben, no saben qué les movió las fechas. Y realmente, ¿cómo se hacen los calendarios? Son los poderosos los que hacen el calendario, son los que miden el tiempo, son los que pueden entender eso. Este Papa hizo la modificación del calendario el jueves 4 de octubre de 1582, desaparece el calendario juliano y el día siguiente amaneció en viernes 15 de octubre 1582 con la firma y sello del Papa Gregorio XIII. Hay un tema muy interesante, el calendario cósmico. Mayas y mexicas lo conocían, nosotros no. El calendario cósmico aparece en todas las culturas, muy poca gente lo conoce, pero está en todas las culturas. Desastres naturales cobraban miles de vidas y antes de que se presentaran estos desastres, los líderes religiosos sacerdotes pretendían calmar a su pueblo ofreciendo víctimas para que sus dioses se alimentaran y no llegaran con hambre, no causaran destrozos. Porque relacionaban a los dioses, o así se lo explicaban al pueblo, viene el dios tal. Recordemos lo que pensaba la gente en el año 2012. Creían que iba a regresar un dios maya. El argumento que pretende justificar esa barbarie de sacrificios es que un dios sacrificó su sangre para que fuera creado el hombre, o le hizo un servicio a sus ancestros y la deuda es eterna. Tezcatlipoca sacrificó una pierna, según el mito azteca, para atraer a un monstruo marino y matarlo. Se cortó la pierna, la arrojó al mar, vino el monstruo marino y este y su hermano lo mataron. De ese modo los sacerdotes convencen a los pueblos de que entreguen a sus hijos para ser sacrificados, u oro, plata aquí en América, sin importar que ya no esté presente ningún ser poderoso que los subyugue. Ya no están, ya no se ven, pero en su mente sí existe. El Dios de los judíos siempre les repite, en la Biblia lo leemos, yo te liberé de la esclavitud de Egipto. Aunque según la historia y la arqueología nunca hubieran sido esclavos en Egipto. Y algunos grupos semitas fueron reyes en Egipto, los Ixos. Pues en América, el Dios que hace la misma promesa de darle una tierra a su pueblo elegido mediante un símbolo, águila devorando una serpiente, sí cumple su promesa. No solo les da una tierra, los convierte en un gran reino, un imperio que cobraba tributo a otros pueblos. Fue más fregón que el Dios judío. Huitzilopochtli y los aztecas. Leamos ese mito, parece que estamos leyendo la Biblia. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre estos dioses y el de los judíos? Primero, una similitud, nadie los ha visto. Israelitas y judíos hablan de lo que recibieron como tradición, pero en realidad nadie los ha visto. Y no sirven para nada. Cuando sus pueblos son atacados, no les sirven para nada, nunca están presentes.
Les queman su templo, les matan marranos y los dioses, ahí dormidos. Los historiadores españoles y soldados, los sacerdotes e historiadores españoles, que eran soldados o los dominicos, había también unos cuantos jesuitas, ellos presenciaron sacrificios humanos en ritos indígenas. Ellos fueron testigos de que no había ningún ser sobrenatural presente. Nadie que los obligara. Era gusto, simple gusto, era tradición ya. Esa barbarie la realizaron frente a los españoles que no conocían su Biblia. Se escandalizaron. ¡Qué salvajes! Por eso decían o escribieron ellos, sobre todo los dominicos, que sacrificaban a demonios. Pero en griego, daimon es tanto bueno como malo. Crearle o decirle a tu niño, un niño chiquito, que hay un Dios que lo quiere, que los angelitos lo están cuidando, le están velando el sueño, es crearles un ente, es crearles un daimon. En su mente sembramos un daimon. Y es bueno, no le haces ningún mal a tu hijo con eso. Y no te preocupes, no le estás adoctrinando, lo adoctrinas cuando él empieza a hacer preguntas y tú sigues con el mismo infantilismo de siempre. Y ya tiene 45, 50 años y sigue con las mismas cosas de siempre. Eso sí es doctrina. La sangre que derramaban los sacerdotes aztecas, incluso los mayas, era invocando a seres imaginarios que presumiblemente otorgaban dones a cambio como buenas cosechas o ayudarles en sus guerras. En la arqueología encontramos diferentes mitos y representaciones que hablan de un mismo Dios con diferentes nombres. Dioses antropomorfos, pero con los rasgos y color de piel correspondiente a la tribu que los adora, o el animal que en su cultura lo representa. Por ejemplo, en los mayas era el dios jaguar, en los aztecas la serpiente emplumada. En la arqueología de todo el mundo encontramos características similares. Seres reptiles, esto se repite en todo el mundo, seres reptiles devorando humanos, como en una imagen en relieve de Pozo Moro. Reptiles como seres muy poderosos representados en todo el mundo. En México también, en la Venta, Tabasco, aparecen reptiles y humanos en una roca de hace 2900 años. Y en la Biblia, Ezequiel, capítulo 8, versículos de 1 a 12, nos dice que los ancianos de Israel adoraban reptiles y toda clase de bestias abominables que se encontraban representadas en la pared, una pared interior del templo. También dice que adoraban al sol y a Tamuz. Entonces, ¿dónde estaba Jehová? Pero su Dios Jehová, cuando va por él, cuando va por Ezequiel, recordemos que está en Babilonia, para llevarlo a donde supuestamente estaba el templo, pues que no lo había destruido Nabucodonosor, pero bueno, cuando va por él, Jehová está sentado en un ruaj. Ruaj no es espíritu. En un ruaj va sentado. Ezequiel solo ve resplandor de fuego en apariencia, dice, de sus caderas hacia abajo, en apariencia de caderas hacia abajo, y de sus caderas hacia arriba solo ve el brillo metálico parecido al electro. En realidad, el escrito describe a una pequeña nave en la que solo ve al piloto sentado. Dice ahí, literal, él alargó la representación de una mano o algo parecido a una mano que lo toma de un mechón del cabello y se lo lleva volando. Literal dice así, la representación de una mano me tomó por un mechón de mi cabeza y un ruaj me llevó entre la tierra y los cielos volando. Y vio el cabod, lo que llaman gloria, vio el cabod de los Elohim de Israel, como el cabod que había visto en otro campamento de Elohim. Mauro Biglino nos detalla esto, pero de verdad, con la sabiduría de quien conoce y domina ese idioma. El campamento de los Elohim,
estaba en el valle de Israel, y era exactamente igual la gloria, lo que él veía, el fulgor, resplandor, combustible quemándose, que en el Ruaj que lo llevaba a él. Esto es lo que está escrito. En México, el códice borbónico, en ese códice aparece Quetzalcóatl, un dios hombre representando a una serpiente emplumada. Lo mismo se ve en Gobekli Tepe. Hay una similitud en todas las representaciones en piedra que encontramos, que le llaman el bolso de los dioses con un portafolio, con una bolsita. Pues bien, en el mito sumerio que trata de la creación del Adamu, en todas las culturas vemos estos seres mixtos de diferentes especies, pero todos van cargando un bolso en la mano. En México lo tenemos en la tumba 7 de Monte Albán en Oaxaca. Les pasaba ese dato. En Monte Albán tenemos también aquí en México esa representación de esos seres con bolsos. Ahora sí, otro de las cosas que son idénticas en las culturas es el odio al prepucio. En el mito sumerio que trata de la creación del Adamu, aparece su creador levantándolo en vilo y sorprendiéndose de que tuviera el pene cubierto con un pellejito, con un pedazo de piel, el prepucio. Leamos esas leyendas, mitos o como le queramos llamar, son súper interesantes porque ahí habla de clonación y habla de laboratorios, no de actos milagrosos. La circuncisión se practicó en muchas culturas como la egipcia, pero en Israel se le dio un sentido o una importancia religiosa. Era supuestamente pacto con Dios, pacto con su Dios. Y pedir que se mostrara el pene circuncidado como identificación de ese pacto fue lo que ocasionó la masacre de Sodoma y Gomorra, y también que un levita partiera en 12 pedazos a su mujer y la repartiera a las tribus de Israel para que hicieran la guerra a los benjaminitas, que querían ver su pene, o sea, su credencial de identificación, y él prefirió arrojarles a su mujer. Lo querían conocer, que se identificara mostrando su pene. A los malaj, mensajeros de Yahvé, que en hebreo no son ángeles, pues no tenían ese concepto los judíos, los hebreos. Los malaj eran seres humanos o no, mixtos quizá, pero mortales y muy embarazadores. De todas las personas a las que se le apareció un malaj, Gabriel, que es, el nombre tiene un significado, no es en sí Gabriel, pero bueno, para nosotros aquí sí. A todas las personas que se les apareció Gabriel en la tierra, uno de los pocos que no salieron embarazados fue Mahoma. Y según lo escrito en hebreo y expuesto, entre otros, por Mauro Biglino, es que esos seres identificaban a los de su pacto entre los pueblos antes de que los destruyeran, antes de que acabaran con ellos. De los sacrificios sexuales y penitencias relatados por Fray Toribio de Benavente, al que llamaban Motolinía, escribe en su Historia de los Indios en la Nueva España, dice él que también las tribus mexicas odiaban el prepucio, pero ellos, que eran los novicios para ser sacerdotes, no se lo cortaban del todo. Por el prepucio se pasaban un cordel encadenándose y sangrando en ritos de dolor y sangre ofrecidos a sus dioses. La cuerda llegaba a medir hasta 30 metros. Vaya locura. O se hacían pequeños pero sangrantes cortes de prepucio. Se insertaban púas en el pene, lo mismo que en la nariz, las orejas, los brazos, el pecho, la lengua, como ritos de penitencia. El doctor Francisco Hernández escribió en Antigüedades de la Nueva España un relato diciendo que algunos jóvenes, después de días de ayuno, con un cuchillo de piedra separaban el prepucio, esto sí se lo cortaban, y con varas que simulaban penes lo colocaban y lo quemaban a su Dios. Olor agradable a Jehová, dice en la Biblia, cuando le queman carne, pues aquí le quemaban sus prepucios.
Esa es una similitud bárbara, salvaje, de dos culturas, se supone, muy lejanas en el tiempo incluso. El jesuita Joseph de Acosta escribe en Historia Natural y Moral de las Indias que los sacerdotes, después de incensar a los ídolos, se insertaban púas o se cortaban con cuchillos la pierna en agradecimiento a su dios Tezcatlipoca, que había sacrificado una pierna para matar al monstruo marino. Juan de Tolosa, que era yerno de Hernán Cortés, escribió que los nativos también adoraban piedras y árboles como los judíos, pero estos ungían las piedras con sangre, no con aceite. Y de sus autosacrificios y mutilaciones también los incensaban. Aparte de su automutilación y de ungirlos con sangre, también usaban el incienso. Las drogas, si lo he dicho, siempre han estado involucradas en todos los cultos. Por eso el incienso, supuestamente incienso, no sabemos qué más le echan ahí para aturdirte. Lo mismo que hoy los cristianos se flagelan o se flagelaban con lazos hasta sangrarse, lo hacían por ese mismo dios Tezcatlipoca o al dios Tlaloc para que lloviera. Para los indígenas mesoamericanos, la prédica de un dios que se entrega a la muerte por los humanos no era nada nuevo, y ofrecerle su sangre incluso les resultaba agradable. Pero con lo que más se identificaron cuando llegaron los españoles fue con sacrificar y devorar seres humanos y comerse a su dios, la teofagia, que les predicaran el cristianismo para las tribus de aquí de Mesoamérica no era nada nuevo. Y eso lo vamos a ver ahorita enseguida. Ahorita grabamos esos ritos espantosos.